En este lo que vamos a hacer es medir 12 centímetros del lado que ustedes quieran, ¿sí? 12 centímetros de arriba para abajo, 12 centímetros, ¿sí? De acá a acá, 12 centímetros. Después lo importante siempre para la mayoría de los almohadones que son asimétricos es saber dónde está el centro, ¿sí? Entonces, de los 12 centímetros que tenemos ahí, necesitamos saber cuál es el centro, que es acá, donde está el 20. Bien, ahí hacemos un puntito. Y ese puntito va hacia la punta derecha, para arriba. Y hacia la punta izquierda. Me fui muy arriba, ¿no? Sí, ahí está. Y hacia la punta izquierda. Bien. Después, desde esta línea que tenemos, vamos a medir 5 centímetros. De acá, 5 centímetros y 5 centímetros. De este lado también, 5 centímetros. Bien, y también necesitamos el centro. Así que vamos a marcar acá que son los 20 del centro. Entonces vamos a ir desde donde marcamos hasta uno de los laterales y lo mismo para el otro lado. Bien, acá entonces en esta franja tenemos 5 centímetros, ¿sí? Todo esto nosotros lo bordamos, ¿sí? No importa de qué color, el que ustedes quieran, esto va bordado. ¿Bien? Y después vamos a hacer otra franja abajo, pero vamos a tomar 6 centímetros para abajo. 6 para abajo desde este lateral. 6 para abajo desde este lateral. Lo mismo, tomamos cuál es el centro. El centro es acá. Entonces vamos a ir desde ahí, perdón, acá también contamos 6 centímetros porque si no, no va a quedar asimétrico. Ahí está, ese es el centro. Entonces desde ahí al lateral hacemos una línea. Después de este lado. Y lo mismo, contamos 6 centímetros para abajo. Perdón, acá son 5. 5 centímetros acá. 5 centímetros acá. Y acá tenemos que contar que esté en el medio. En el medio y 5 centímetros. Bien. No, en realidad acá no son 5 centímetros porque va a quedar un poco más abajo. Solo tienen que hacer la línea. Bien, la línea de este lado. Y esto también va a ir todo bordado. Esto es el modelo Madrid, ¿sí? Le lleva un poco más de tiempo porque todo esto está bordado, ¿sí? Entonces este lleva un poco más de tiempo. Lo que hacemos nosotras es acá abajo ponerle 3 borlas, ¿sí? Como para decorarlo un poco más. Le voy a mostrar ahora cómo hacer una borla, ¿sí? Porque puede que no lo sepan y está bueno ya que les mostremos todo el diseño. Bien, lo que uso yo es un cartón de papel higiénico que lo aplasto y lo dejo así. Podemos usar muchas cosas para hacer estas borlas, pero me parece que esto lo tenemos todas en casa y es como lo más simple y lo podemos usar. Es más, después lo podemos usar y lo podemos tirar y no pasa nada. Después vamos a agarrar el hilo o la lana. En este caso nosotras usamos lana blanca, ¿sí? Esta es lana. El grosor es 3,16. Bien, y lo que hacemos es poner así, que esta parte quede como afuera, y después le damos vuelta
al cartón. ¿Yo qué hago? Cuento más o menos una cantidad, no sé, 50. Le damos 50 vueltas. Creo que siempre le doy 50. Puede ser la cantidad que ustedes quieran según el grosor que quieran que quede la borla, ¿no? 50. Bueno, ahí di las 50 vueltas. Esto lo cortamos, lo que sobra. Bien, y después vamos a pasar otra parte del hilo por acá adentro. Bien, pasamos el hilo. Dejamos, no sé, más o menos lo mismo de distancia de un lado del otro. Bien, cortamos esta parte. Y ahora le tenemos que hacer un nudo. Tenemos que tratar de que quede bien tenso el nudo, ¿sí? Hacemos un nudo. Yo le suelo hacer 2 nudos. Entonces paso el hilo por abajo. Y le hago otro nudito más. Por las dudas. Nunca está de más hacer más nudos, ¿sí? Bien. Ahí le hacemos los 2 nudos. Esto es lo que queda. No importa que quede así separado, no hay problema. Esto es lo que queda para enganchar la borla, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Esta parte, la parte de abajo, la tenemos que cortar. Entonces, sacamos un poquito para poder pasar la tijera. Y pasamos por acá y cortamos lo de abajo. Bien, listo. El cartón ya no lo usamos más. Después acomodamos esto. Va a quedar así. Después lo vamos a cortar para que quede bien. Y ahora está la parte de enganchar la borla, ¿sí? De que quede el nudo hecho. Vamos a agarrar de nuevo hilo. Y tienen que hacer así, ¿sí? Como un bucle. No sé si tanto, así. Ahí está. Lo ponen acá y empiezan a dar vueltas con el hilo. Y empezamos a dar vueltas. Bien apretado. Acá no sé cuántas vueltas, lo que le parezca a ustedes va a estar bien. Sí, traten de darle, no sé, mínimo unas 10 vueltas. Para arriba y después para abajo. Bien. Ahí cuando ya le dimos vueltas, bien tirante, cortamos el hilo. Y pasamos este hilo por el bucle que habíamos dejado. ¿Sí? Y este hilo que quedó arriba lo tiramos. ¿Y ven? Como el bucle va a empezar a desaparecer y se va a ir adentro de esos hilos que pusimos. Y listo, ahí es donde queda tensionado el hilo para que no se salga. Y este sobrante se corta. Y ahí está la borla hecha. ¿Sí? Lo que hacemos después es cortar esto, todos los sobrantes que tengamos, para que quede más prolijo. Acá quedó uno. Bien. Y ahí está la borla. Lo que hacemos nosotras después es ponerlo acá. Les voy a mostrar. Lo ponemos acá al costado, ¿sí? Ahí ponemos una, acá ponemos otra y acá ponemos la otra.